Voy a hacer un repaso de la semana pasada, ¿cierto? Lo que vimos, vimos harta materia, ¿cierto? Y, y hoy día espero que podamos mostrar un panorama más completo, ¿cierto? Que finalmente hicimos una recreación, una imagen más o menos de lo que era toda la figura de la redención. Y hoy día pienso redondear un poco las ideas, ¿amén? Y avanzar un poquito más. Hablamos de que la ignorancia, ¿cierto?, de que había en las iglesias hoy en día con respecto a la redención. Hay una gran ignorancia, se desconoce un poco el tema. Y les mencioné sobre un mail que llega, ¿cierto?, que llega a veces por correo. Y en ese mail, bueno, lo voy a leer para que lo recordemos. Dice: un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de venir justamente del jardín del Edén y estaba gozándose y jactándose. Sí, Señor, sorprendí al mundo lleno de gente perdida. Les puse una trampa. Usé un anzuelo que estoy seguro no podrán resistir. Los tendré a todos. ¿Qué vas a hacer con ellos?, le preguntó Jesús. Satanás contestó: oh, me voy a divertir. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse, cómo odiarse y abusar el uno del otro, cómo beber, fumar y blasfemar. Les enseñaré a inventar armas y bombas para que se maten entre ellos. Realmente me divertiré. ¿Y qué vas a hacer con ellos cuando hayas terminado?, preguntó Jesús. Oh, los mataré, respondió Satanás orgullosamente. ¿Cuánto quieres por ellos?, preguntó Jesús. Oh, no, tú no quieres a esa gente. Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías si ellos te odiarán, escupirán y te matarán? No, tú no quieres a esa gente. ¿Cuánto?, preguntó nuevamente Jesús. Satanás miró a Jesús burlonamente y le dijo: quiero todas tus lágrimas y toda tu sangre. Jesús dijo: hecho. Entonces pagó el precio. Ese tipo de correos llega por internet, obviamente de algún hermano cristiano, pero en el cual se ve la ignorancia con respecto a la redención. O sea, se ve como que a quien se está pagando es a Satanás, ¿cierto? Como que se le debía algo a Satanás, ¿cierto? Y ¿qué es lo que uno ve en ese tipo de iglesias? Que ellos tienen a un Dios pequeño y a un Satanás muy grande. Amén. Y así se manifiesta, desgraciadamente, por el lugar que le dan, se ve el lugar que ellos le dan en sus vidas, se manifiesta en ellos. Amén. Entonces, vimos también cuál era el beneficio de conocer la redención, algunas cosas que apunté. Disfrutar los beneficios de ella, ¿cierto? Cuando uno conoce algo de parte de Dios, un favor de parte de Dios, ¿cierto?, uno puede disfrutarlo. Si uno lo desconoce, no lo aprovecha. Saber cuál es nuestro valor para Dios. Amén. Es tan importante poder saber cuánto valgo yo. ¿Cuál es el valor que Dios me da? ¿Soy importante? ¿No soy importante? Como decía el otro día el pastor Jim, ¿valgo más si tengo un auto último modelo allá afuera esperándome? ¿Valgo más? ¿O ya valgo lo máximo para Dios? Amén. Entonces, nosotros vamos conociendo, ¿cierto?, cuál es nuestro valor. También aumenta nuestro sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados para pertenecer a Dios. Amén. No es que Dios nos redime y nos hace libre para ya ahora váyanse solitos para otro lado. No, somos redimidos para volver a la familia, para volver a Dios Padre, ¿cierto?, quien quiere tener una comunión, ¿cierto?, con nosotros. Quería una familia de muchos hijos. Amén. Y también, ¿en qué ayuda el entender lo que es la redención? Nos ayuda a comprender y aceptar nuestra herencia. Amén. Porque si nosotros entendemos que nosotros no tenemos deuda hacia Dios, si entendemos que todo está pagado, amén, y sabemos que podemos pararnos delante del trono de la gracia, delante del Padre, como si nunca hubiésemos pecado, podemos tener seguridad de que también podemos tener la herencia. Porque si no decimos, no lo merezco, ¿cierto? Si tú piensas que eres pecador y que tienes una deuda delante del Padre, ¿con qué cara le voy a pedir a Dios algo que no me merezco? Entonces, el entender la redención también nos ayuda a aceptar nuestra herencia. Amén. ¿Qué es lo que era redención? Redención, por una parte, es cancelar, es pagar, es un pago para la liberación de alguien. Amén. Entonces nosotros vimos en Levítico cuáles eran las normas que habían para la redención.
Amén. En Levítico 25 se menciona sobre el año de jubileo, ¿cierto? El año de jubileo era un periodo en que se cumplía cada 50 años, ¿cierto? Y en ese tiempo todo salía libre. Si alguien era esclavo, en esa fecha era liberado. Y también se trataba también con las tierras. ¿Amén? Entonces, si alguien era dueño de algo y lo vendía para el jubileo, se devolvía a su dueño antiguo. Y también existía la posibilidad, como también leímos ahí mismo Levítico 25, de que hubiera un pariente redentor. Entonces, si ese pariente redentor tenía el suficiente dinero como para pagar para el rescate, lo podía hacer, pero tenía que ser un pariente y tenía que tener el dinero suficiente como para poder pagar el cálculo que se hace desde la fecha de hoy hasta el siguiente jubileo. Amén. Si faltaba un año, bueno, era poquito, pero si faltaban, no sé, recién había pasado el jubileo anterior y le faltaban 50 años más. Amén. Entonces ahí podría ser muy caro. Entonces vimos que la forma en que Dios operaba, claro, era para liberar a alguien que estaba como esclavo, era que un pariente podía ser redentor, podía ser un hermano, podía ser un tío, podía ser un primo, ¿cierto? Llegaba, pagaba, la redención incluye la parte pago, pero también la segunda parte es la parte liberación del esclavo. Amén. Entonces, alguien tenía a alguien como esclavo y decía, tome, le pago lo que falta, no sé, pues le faltan 15 años, aquí está, ¿cierto? Lo que se le pagaría a alguien que fuera asalariado. Amén. Entonces se le pagaba y la siguiente parte, la parte 2 de la redención, era ya, ahora venga para acá, mi hermano, venga conmigo a la familia, vuelve de nuevo a los suyos. Era liberado. Amén. Entonces la redención involucra esas dos partes, pago y liberación. Amén. Vimos también un ejemplo de cómo se usaba eso, de cómo funcionaba la redención. Lo vimos cuando vimos Noemí, ¿cierto? Vimos Ruth 2:20 y vimos cómo ella menciona, vos es el pariente que puede redimirnos, ¿cierto? Esa historia es muy hermosa y vemos cómo él la redimió, se casó con ella y volvieron a tener su terreno que habían perdido. ¿Amén? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos el motivo por el cual nosotros pasamos a necesitar ser redimidos. Amén. Entonces ahí vimos cómo Dios había diseñado al hombre, cuál era el plan de Dios para el hombre. Amén. Que Dios quería tener una familia con muchos hijos, ¿cierto? Él quería tener comunión con ese hombre. Por eso Dios lo hizo a su imagen y semejanza, tenía que ser igual que él. Él quería tener comunión con él. Amén. Y vimos también cómo Dios lo puso, pero en el huerto del Edén, le dio de todo. Amén. Y vemos ahí en Génesis 1:26, dice que le dio ¿cómo se llama? El gobierno de todas las cosas, ¿cierto? Para que se enseñoreara de todo, de las aves, de los peces, de los animales, de todo. Era el rey de la tierra, el hombre. Amén. Y tenía todas las condiciones idóneas, lo mejor de todo, ¿cierto? Podía comer de todos los árboles del huerto, podía comer de cualquier animal. ¿Qué más? Tenía ocupación, que vimos que la importancia de tener una ocupación. Él tenía una ocupación, a Adán lo dejaron, Dios lo puso para que labrara, ¿cierto? Labrase el huerto. También tenía un clima agradable, ¿cierto? Vimos que podía estar desnudo. Era genial el Edén. Y tenía, lo más importante de todo, tenía vida espiritual. Él estaba conectado con Dios, él podía conversar con Dios en cualquier momento. Amén. Él estaba vivo espiritualmente, no estaba desconectado de Dios. Entonces se cumplía el objetivo de Dios, que cuando lo creó, ¿cuál era el propósito? Tener una comunión con Él. Amén. Entonces hasta ahí todo bien. Pero dentro de la posibilidad que le dio de elegir, que también es una bendición el poder elegir, está la posibilidad de elegir entre obedecer o desobedecer, ¿cierto? ¿En qué estaba la única obediencia? Era no comer del árbol, ¿cierto? Del árbol, del fruto, del bien y del mal. Entonces esto se convirtió en una alta traición. Amén. Y esta alta traición se convirtió en un cambio de naturaleza, ¿cierto? Un cambio de naturaleza del hombre. Amén.
Y como Dios había determinado que cada semilla se reprodujera según su especie, esa especie que se torció, esa naturaleza caída, se reprodujo para todas las generaciones posteriores, ¿cierto? Entonces, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces vemos ahí como el hombre peca porque es pecador y es pecador porque peca. O sea, hay un doble amarre, no tiene por dónde escaparse. La naturaleza caída lo insta a pecar. Amén. En Romanos, o sea, en Efesios 2:3 dice que somos pecadores por naturaleza, dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nuestra naturaleza era una naturaleza caída, ¿cierto? Y por esa causa éramos hijos de ira. Amén. Vimos también que había una ira santa y justa de Dios, ¿cierto? Porque fue afectado el carácter santo de Dios. También vimos que nosotros decidimos pecar, pero era por causa de la naturaleza que teníamos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay uno que pueda decir, sabe que yo no pequé nunca, ¿no? Todos hemos pecado. Por causa de la naturaleza de pecado, pero hemos pecado todos. Amén. Vimos también en Isaías 59, del 1 al 20, vimos cómo se empezaba a provocar una separación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Y esa separación era por causa de la multitud de pecados que se habían generado. Amén. Entonces vimos ahí cómo decía, Dios no puede escucharlos, Dios no puede hacer nada, porque había esa tremenda división esta tremenda separación entre el hombre y Dios. Amén. También, ¿por qué necesitamos ser redimidos? Porque también pasamos a ser esclavos. Claro, porque el hombre le entregó, ¿cierto? Obedeció a Satanás, y en ese acto de obedecer a Satanás se puso en esclavitud de Satanás. Amén. ¿Quién se convirtió en el príncipe de este mundo? Amén. Entonces ahí viene la parte que somos esclavos, ¿cierto? ¿Cuál es la figura? Tenemos una deuda hacia Dios, ¿cierto? Pero somos esclavos de Satanás. Amén. Entonces ahí ya desarticulamos lo que leímos al principio de la carta que vimos, ¿cierto? De ese mail, que piensa que la deuda es a Satanás y el pago es a Satanás y la esclavitud es de Satanás, ¿sí? ¿Cierto? Pero no, son dos personas. Amén. Entonces nosotros decíamos, bueno, esta es la escena. Dios está aquí. Primero está Dios y crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces usé a mis hermanos que estaba así como abrazado aquí estaba Dios y acá estaba el hombre y estaba abrazado, ¿cierto? Era una escena muy, muy hermosa de un padre hacia un hijo. Amén. Y después vimos cómo por la caída y por la multitud de pecados, el hombre quedó por acá lejos, quedó lejos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que saca la conclusión la gente? Uno dice, claro, si Dios los ama tanto, puede hacer la vista gorda y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Y vuelva a estar de nuevo con el hombre y aquí no ha pasado nada, lo perdono simplemente. Amén. Pero vimos que Dios tenía atributos, amén. Y como dijo el otro día el pastor Jim, me gustó porque me ayuda a explicar más la idea, que todos sus atributos están perfectamente equilibrados. Amén. Está perfectamente equilibrado. Entonces, Él es tanto amor como también es recto, es justo y es santo, ¿cierto? Todos los otros atributos están parejos. Amén. Entonces, Él no podía, por mucho que amaba al hombre, ¿cierto? Y sufría por lo que estaba pasando al hombre, ¿cierto? Por el amor de Él. A propósito también dijimos Dios puso en mi corazón de que yo hablara qué es lo que había en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios? Lo que después iba a realizar Dios, ¿cierto? Entonces yo mencioné que como Dios le gritaba cosas al hombre, ¿cierto? Lo personifiqué de esa forma.
amado, yo deseo que seas sano. Amado, yo deseo que seas libre de Satanás. Amado, yo deseo que seas próspero. Amado, y vimos todas las cosas que Dios hizo. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, y todas las cosas que Jesús después consiguió por nosotros, pero todas esas cosas ya estaban en el corazón, en el amor de Dios. Amén. Entonces todo eso estaba ahí y no podía ser hecho porque Dios estaba atado a sí mismo por su carácter. Amén. Él podía, una parte estaba así, quiero salvar en mi criatura, ¿cierto? Pero por acá estaba la parte de carácter justo, la parte de carácter santo, y no podía. Amén. Dios no puede expresar ninguno de sus atributos si es a expensas de otro. Amén. Porque Él es santo, justo y recto. Vimos que era soberano, ¿cierto? Que Él puede tomar decisiones por sí solo. Vimos también que Él es recto, que no puede hacer absolutamente nada malo o incorrecto. Es moralmente perfecto, ¿cierto? Él es justo. O sea, es imposible que hace que Él haga algo que es injusto. Amén. También Dios es amor, ¿cierto? Él no dice que Él tiene amor, Él es amor, su naturaleza es amor. Entonces vimos que todo eso en Él lo ataba a Él. Entonces Él tenía de alguna forma idear para poder rescatar al hombre. Amén. Sin pasar a llevar ninguno de los otros atributos, o que esos atributos fueran satisfechos. Amén. Entonces, en ese tiempo, Dios estableció un sistema, ¿cierto? Un sistema de leyes y de sacrificios, amén, de servicio, de sacrificio y ofrenda, amén. Entonces, en ese tiempo en que estaba la ley, había también otra parte de Dios, que es la parte justa, ¿cierto? Y recta, en la cual se provocaba una ira de Dios por el pecado. Amén. Y si había ira de Dios, había la posibilidad de que Dios destruyera a quien había cometido el pecado. Amén. Entonces, lo que Dios hizo en ese tiempo, antes que viniera Jesucristo, poner este sistema de leyes para que ellos supieran. Una ley que lo que te hace saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Amén. Lo hizo un sistema de leyes. Pero aparte de eso, como sabía que ellos no podían cumplir la ley, les dio una salida, un escape. ¿Cuál es el escape? Que ellos podían hacer sacrificios de animales por los pecados. Amén. Esos sacrificios de animales se le llama expiación, y eso en el hebreo es propiciación, en el griego se traduce como propiciación. Amén, es la misma palabra. ¿Qué es lo que es la propiciación? La propiciación es poner en favor de. Amén. Muchas gracias, me hacía falta la agüita. La propiciación es poner en favor de. Amén. Por ejemplo, uno dice, vamos a hacer una colecta en pro de Planeta Fe. Amén. Amén. Hermana Liliana, amén. ¿Lo toman en el aire? Entonces, ese pro algo, ¿cierto? Esa es propiciación. Amén. Esa colecta es favorable a Planeta Fe. Amén. Entonces, esa propiciación lo que hacía era desde Dios hacia el hombre. Había un pecado que estaba separándonos, ¿cierto? Ese pecado provocaba una ira en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacía la propiciación? Tapaba esa ira. Tapaba ese pecado. Cubría el pecado y eso provocaba que hubiera un favor de Dios hacia el hombre. Amén. Entonces, Dios podía intervenir favoreciéndolo. Amén. ¿Se acuerdan cuando se narra cuando está orando el fariseo y el publicano? ¿Cierto? Y el publicano dice, sé propicio a mí, pecador. Dice, soy pecador, pero por favor, sé favorable a mí. Amén. Y Dios escuchó esa oración. Amén.
porque Dios a través de ese sistema de sacrificios fue la propiciación eso. Amén. Pero ¿qué pasó? Eso no quitaba el pecado. El pecado seguía y continuaba, ¿cierto? No quitaba el pecado, no quitaba el problema, no quitaba la barrera. Amén. Entonces eso era como solamente una sombra de lo que iba a venir. Amén. Y lo que se necesitaba realmente era, una propiciación, pero la propiciación hecha por Cristo mismo. Amén. Era una propiciación en que Dios quitaba, Jesús quitaba la ira de Dios, calmaba la ira de Dios. Amén. Por su sacrificio, por su sangre, es la propiciación, ¿no es cierto? Lo hace favorable a Dios con el hombre. Amén. Pero la segunda parte es, ¿sabes qué? Es quitar todo el pecado, borrar el problema del pecado. Amén. Y de parte del hombre acá, acuérdense que está aquí el hombre con la mano de Satanás aquí, lo está ahorcando, ¿cierto? Lo está oprimiendo, ¿cierto? Era una escena horrible, ¿cierto? Cuando lo vimos la semana pasada, una escena muy triste, porque un Dios que ama tanto a su criatura al otro lado sufriendo, y Dios, atado por su propio carácter santo y justo, no podía ayudarlo. Amén. Entonces estableció este sistema, ¿cierto? Un sistema que era para guardarlos y protegerlos. La ley era para protegerlos a ellos mismos, ¿cierto? Pero también les dio un escape que era, como dije yo, la expiación, el sacrificio de animales. Pero no era suficiente. Entonces vamos a ver Hebreos 10. Entonces había una parte de Dios mismo, ¿cierto? Una parte de Dios mismo, que Dios estaba acá, pero Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces la parte verbo de Dios vino para acá y dijo, aquí vengo yo. Amén. Aquí vengo yo. Gloria a Dios. Entonces, Hebreos 10:1 dice, de ahí para adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, diga nunca puede, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. O sea, eso no podía quitar el pecado hacia el hombre, el pecado que separaba al hombre de Dios, no podía. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿cierto? Es lógico. Si ya fueron perdonados, ya no tengo nada con Dios. Pero existía todavía el problema de la naturaleza que los impulsaba a seguir pecando. Amén. Entonces, y seguía, nunca que esto no paraba. Dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Entonces, esto solamente cubría. Amén. Entonces calmaba la ira santa y justa de Dios. Amén. Pero no podía quitar el pecado. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, ¿quién entró en el mundo? El verbo. Entonces llega el verbo aquí y dice unas cuantas cosas. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, los sacrificios que vienen aquí, de los animales, todo esto, no era lo que tú querías. Más me preparaste cuerpo. Amén. Era el verbo. Amén. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios, verbo, se encarnó, dijo, me preparaste un cuerpo. Dios ya tenía un cuerpo preparado para que Dios viniera en carne, ¿cierto? Me preparaste cuerpo. Después sigue, holocaustos y expiaciones, ¿cierto? O propiciaciones, ¿cierto? Y para calmar la ira, dice, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Entonces Jesús obedientemente toma el cuerpo que le fue ofrecido, que Dios le había preparado para él. Entonces, ¿y qué dice? Dice, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Entonces la ley decía, hace esto, otro para calmar la ira, ¿cierto? Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Entonces dice, manténlo primero para establecer esto último. Amén. Dice, bueno, ¿hay alguien atento? Por lo menos? No, están todos atentos. Sí. No, sí, dice, quítalo primero para establecer esto último. Entonces aquí había un sistema de sacrificio y de ofrenda. Dice, ¿sabes qué? Para el lado. Quita esto primero para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ese otro sacrificio no era satisfactorio. Amén. No le agradaba a Dios. Dios no quedaba satisfecho con ese sacrificio. Entonces quita, ¿cierto? Por eso cuando les compartía el ministro Jim Andrews, que decía, nosotros no podemos mezclar el sistema antiguo con un sistema nuevo. Porque Jesús dijo, quita lo antiguo. Quita esto que ya está obsoleto, que ya no sirve. Y ahora se establece esto nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para establecer esto último. Entonces, quita esto primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque realmente fue completa. Amén. Si es hecha una vez y para siempre es porque ya está cancelado para siempre. Amén. No, muchas veces se dice, cuando se pelean dos personas, dice, ya, hagamos borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Pero está la palabrita, cuenta nueva. Amén. Aquí hay un borrón y borrón. Gloria a Dios. No hay un cuenta nueva. Porque está hecho una vez y para siempre. Aleluya. ¡Woo! Gloria a Dios. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Yo he escuchado de que hay algunas iglesias cristianas que están haciendo estas cosas, mezclando las dos cosas. Están haciendo sacrificios de animales, cosas. O sea, no entienden que le dijo, quita esto primero para establecer esto último. Amén. Dice, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, nunca jamás podían quitar los pecados. No era la solución. Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Él pagó completamente toda la deuda y se sentó. Amén. ¿Qué significa que se sentó? Que ya terminó. Dios quedó completamente satisfecho. Gloria a Dios. Dice, de ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Con una sola ofrenda lo perfeccionó para siempre, los hizo limpios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Somos limpios de una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Yo recuerdo un tiempo atrás que desgraciadamente no soy tan santo como la mayoría de ustedes. Y había en mí un sentimiento de culpa. Lo voy a dejar con la duda, no voy a contar por qué. Pero yo me sentía mal delante de Dios, no soy digno, me sentía pésimo, sí. Delante de Dios me sentía mal. Y le dije, me puse a orar al Señor, dije, Señor, tú eres santo, Señor. Quería reencontrarme con Él, pero sentía esa barrera. Y esa barrera estaba solamente en mi mente, porque no, de parte de Dios no. El Espíritu Santo nunca se va a poner de acuerdo contigo en tu condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces yo empecé a orar, Dios, tú eres santo. Y dentro de mí salía, hacia mí, tú eres santo. Y yo empecé a discutir con Dios. Señor, tú eres santo. Y Dios me decía, tú eres santo. Y Dios, tú sí que eres santo. Y me dice una tercera vez, tú eres santo. Y yo, wow, sí, Señor. Aleluya. Fuimos santificados una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Somos santos. Aleluya. ¿Cómo uno va a poder caminar en santidad si tiene una conciencia equivocada? Amén.
Los sacrificios antiguos no podían quitar la conciencia de pecado, pero este sacrificio fue hecho una vez y para siempre y quita el problema del pecado. Amén. ¿Y qué es lo que haces tú cuando el problema del pecado está resuelto? Te olvidas de eso y te enfocas en lo que tienes que enfocarte. Amén. Tienes que enfocarte en Dios, en hacer lo que Él quiere de ti. Amén. Entonces el pecado ya pierde todo interés. Amén. Porque ¿se acuerda lo que comentaba el ministro Jim? Que lo que hacía el pecado era como que ataba un cordelito, ¿cierto? Esto está prohibido para ti, no puedes hacerlo. Amén. Entonces, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y lo ponía como un trofeo, quiero alcanzarlo, quiero alcanzarlo. Entonces, el no lo hagas provocaba, ¿cómo se llama? Psicología inversa le llaman, ¿cierto? Psicología inversa. Entonces, provocaba la mayor ganas de poder hacerlo. Amén. Pero una vez resuelto el problema del pecado, una vez que ya no hay más problema con el pecado, ya el pecado ya se quitó de en medio. Entonces, no es una meta, no es algo, voy a alcanzar eso, siendo que ya no tiene ni un sentido. Amén. Gloria a Dios. El tema propiciación, bueno, yo lo mencioné que era como poner en favor de, ¿cierto? Pero hay más con respecto a la propiciación y ese tema se va a ver más adelante en la clase que es de esta a la otra, que se llama Hechos de la Salvación, que va a ser a Alex. Así es, va a estar muy buena. Propiciación. Entonces, muchas cosas que las dije de mi corazón y no fui leyendo mi apunte. ¿Es mejor, cierto? Amén, gloria a Dios. Entonces, había un certificado de deuda, ¿cierto? Había una deuda de pecado y esa deuda ya fue cancelada. En Colosenses 2, del 13 al 14, la Biblia al día dice, ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión. Pero Él los vivificó con Cristo y les perdonó sus pecados, ¿cierto? La prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, la lista de mandamientos que no habían obedecido quedó anulada, clavada en la cruz. Amén. Se anuló todo. Se anuló toda la deuda. Gloria a Dios. A ver un poco de lo que sucedía con Jesús, ¿cierto? Cómo fue la liberación. Dice, Jesús fue clavado en la cruz alrededor de las 9 de la mañana. Dios puso un velo de tinieblas al mediodía. Nadie podría ver el horror de que el pecado de la humanidad era puesto sobre él. 2 Corintios 5:21 dice, y la ira de Dios era con él. Amén. El grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se escuchó, Dios había tomado el certificado de deuda de toda la humanidad y lo clavó en la cruz, haciendo a Jesús responsable de cumplir la sentencia que nosotros debíamos cumplir. Amén. El justo por los injustos. Amén. Él se hizo cargo de la deuda. Amén. Un poco antes que Jesús entregara su espíritu al Padre, dio un grito, tetelestai, en Juan 19:30, que significa consumado es. Amén. La deuda está cancelada. Gloria a Dios. Está todo pagado por nosotros. Es como si nosotros nos llegó la cuenta del teléfono, vamos a pagar el teléfono, pero antes de eso fue mi esposa a pagarlo. ¿Cierto? Entonces yo voy a pagar y si la persona me recibe el dinero, está siendo un ladrón. ¿Cierto? Porque ya fue pagado. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la persona? ¿Sabe qué? No, aquí vino alguien a pagar y ya está cancelado. O sea, deuda no se cobra de nuevo. Dios pagó en Cristo Jesús toda la deuda. Amén. Y no hay como dijimos, un cuenta nueva. Amén. La deuda fue completamente cancelada. Somos completamente libres. Gloria a Dios. Aleluya. Totalmente pagado. Esa es la primera, esta es la parte redención, pago de deuda. Amén. Pero la otra parte de la redención era la libertad de la esclavitud. Amén.
La redención, libertad de la esclavitud. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y la Biblia dice eso en el Romanos 6:23. Y en Romanos 3:23 dice que la muerte pasó a todos los hombres, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y en Hebreos 2:14 dice que Satanás tenía el imperio de la muerte. Amén. Vamos a ver cómo es que nos hicimos esclavos, cómo es que pasamos a llegar a manos de Satanás. ¿Cierto? Entonces, Satanás tenía el imperio de la muerte. Entonces, como todos habíamos pecado, todos quedamos bajo la esclavitud de Satanás. No sé si se entendió. Amén. Él tenía el imperio de la muerte, entonces, como decía el pastor Juan Carlos otra vez en la clase de hebreo, los clientes le llegaban solitos. Amén. Porque todos pecábamos. Por eso la Biblia le llama el príncipe de este mundo, ¿cierto? Porque todo el mundo estaba bajo pecado. Amén. Entonces él, como tenía el reino de la muerte, todos estábamos esclavos de él. ¿Y qué es lo que había ahí? Había una... estaba la esclavitud de Satanás hacia las personas, pero nosotros teníamos la naturaleza de él. Había la paternidad de Satanás. La naturaleza es netamente el ADN de Satanás. Todo ser humano tenía el ADN de Satanás. O sea, la tendencia al pecado estaba pero ligadísima. Era desde, como dice, su interior. Y no podía cambiarlo. Amén. Hay una historia una vez que escuché que había una rana y un alacrán. Y había un río, ¿cierto? Entonces el alacrán quería cruzar al otro lado del río y le dice a la ranita, le dice, ¿por qué no me subes a tu espalda y me cruzas al otro lado del río? Entonces la rana le dice, no, porque si te subes a mi espalda tú me vas a picar. Le dice, pero eso es ilógico, eso es tonto, como si yo te mato a ti, morimos los dos. Sí, vas a estar nadando, ¿cierto? Entonces, tienes razón, tiene lógica, dijo la rana, ¿cierto? Y en mitad del río, el alacrán pica a la rana. Entonces la rana quiere decir, ¿por qué lo hiciste? No pude evitarlo, es mi naturaleza. Esa es la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos. Y nuestros miembros nos tiraban a hacer aquello que no queríamos hacer. Era algo inevitable. ¿Amén? Éramos esclavos de Satanás. Amén. Juan 8:31 al 45. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. 8, el 31 al 45. Dice, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Quién tenía el reino de la muerte? Satanás, ¿cierto? Éramos esclavos de Satanás. El pecador desde el principio. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes no quieren entenderme. Yo hablo lo que he visto hacer cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ¿cierto? Nosotros vimos cómo Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Y le fue contado por justicia, ¿cierto? Ellos no creyeron, hicieron todo lo contrario de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Amén. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Si ustedes fueran realmente de Dios, ustedes me amarían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, y aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces uno decía, aparte que Jesús se enojó, ¿cierto? Y lo sacaron de quicios, y por no decirle una palabrota, les dijo eso. Pero no es así. Jesús estaba hablando de realmente la naturaleza de ellos, ¿cierto? La paternidad que tenía todo ser humano era la paternidad satánica, era la naturaleza, era el ADN de Satanás. Amén. Entonces cuando él les dijo eso, no lo dijo de picado. Lo dijo porque era la verdad. Amén. Entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todos los que estábamos muertos en delitos y pecados queríamos hacer lo que la naturaleza pecaminosa quería hacer, ¿cierto? Lo del alacrán. Sabía que era malo, pero igual, aunque las consecuencias eran nefastas, igual quería hacerlo. Dice, él, hablando de Satanás, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces él ahí está hablando, la naturaleza de Satanás está en ustedes. Amén. La Biblia dice que todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Estábamos todos bajo la esclavitud de Satanás y no había justo ni a un uno. Y Satanás ahí hacía y deshacía. Aquí nos tenía como el personaje que estaba acá. ¿Cierto? Sometidos como esclavos. Éramos esclavos. Amén. Porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Entonces éramos esclavos de Satanás. Colosenses 1:12. Veamos cómo es la redención, la parte de liberación. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. La redención nos da la posibilidad de tener una herencia. Amén. Porque ya no hay deuda y nosotros podemos tomar nuestra herencia con toda patudez. Aleluya. Con toda libertad. Amén. Ya no hay un numeresco. No, porque Jesús pagó toda la penalidad. Gloria a Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces había un reino de las tinieblas donde estábamos esclavos de Satanás, pero Dios nos trasladó de ese reino. Nos trasladó de ese poderío. Nos quitó de ahí y nos trasladó al reino del amado Hijo. Amén. Entonces estamos completamente separados de Satanás. Nos sacó de las garras de Satanás. Fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, hablando del amado Hijo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces fuimos trasladados del reino. Amén. Estamos completamente separados de Satanás. No tenemos nada que ver con él. Nada que ver. Amén. Gloria a Dios. Hemos sido rescatados. Colosenses 2:14. ¿Qué es lo que hizo? Había un acta, ¿cierto? Había una lista de cosas que nosotros, que nos era contraria, ¿cierto? Una lista de acusación. En la época romana, cuando alguien caía detenido, se ponía una lista de cosas, todas las cosas que había hecho y por la cual estaba pagando esa penalidad. ¿Amén? Y cuando la persona salía, se timbraba ahí ya totalmente pagado. Amén. Entonces dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Entonces esa acta, esa lista de cosas que eran contrarias a nosotros, fue quitada de en medio. Dios la clavó en la cruz. Ahora no hay esa lista ya está en blanco, completamente en blanco. ¿No tengo una hoja en blanco aquí? No hay nada, está todo borrado. Amén. Esa penalidad ya no existe. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. O sea, Satanás estaba ahí
con su armamento, ¿cierto? Con toda la autoridad que Dios, que el hombre le dio, ¿cierto? Tenía todas las armas contra nosotros, ¿cierto? Y Dios dice que lo despojó, le quitó todas sus armas, todo el poder que tenía para hacernos daño, se lo quitó Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que los exhibió públicamente. ¿Qué es lo que se hacía cuando había guerra en el Antiguo Testamento? Había guerra, el rey que ganaba, o al rey que perdía, mejor dicho, lo tomaban, lo desnudaban y lo paseaban amarrado por toda la ciudad. Y todos se reían del pilucho. Humillado, avergonzado. Esta es la imagen de lo que está hablando aquí, Señor. Gloria a Dios. Despojó a Satanás y lo exhibió públicamente como derrotado, triunfando sobre él en la cruz. Gloria a Dios, lo venció. Amén, y nos liberó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Gloria a Dios. Le dio matute. Le dio duro. Entonces se canceló toda la deuda de pecado y la redención ahí completa para nosotros está ahí. Está el pago que es hacia Dios y está la liberación, ¿cierto? Que es cuando le saca la ñoña a Satanás. Gloria a Dios. Qué victorioso nuestro Señor. Y lo más maravilloso de esa victoria, que nos es atribuida a nosotros. Amén. Por eso Dios nos llama que somos más que vencedores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el hombre pecó, entregó la autoridad a Satanás, quien se convertiría en el príncipe de este mundo. Por su causa no solo el hombre quedó en maldición, esclavo de Satanás, sino toda la creación. ¿Se acuerdan cuando dice maldita es la tierra por tu causa? O sea, la tierra quedó maldita. Jesús nos redimió en nuestro espíritu, ¿cierto? Al hacernos nuevas criaturas, ¿cierto? Pero aún falta la redención de nuestro cuerpo, ¿cierto? La redención de nuestro cuerpo y de la tierra, de la creación. Entonces ahora vamos a ver qué va a suceder, porque eso todavía no sucede. Todavía no tenemos nuestro nuevo cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo que no se va a enfermar, que no va a envejecer. Gloria a Dios, esa parte le gustó a algunos hermanos. Sin mancha ni arruga. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, toda la creación quiere que los hijos de Dios se manifiesten. Amén, en gloria, dice. Porque la creación fue sujeta a vanidad. No es que sea vanidosa, sino que fue sujeta a descomponerse, a echarse a perder, a deteriorarse, ¿cierto? Vemos el calentamiento global, vemos lo que está sucediendo con la Tierra, que se está deteriorando, ¿cierto? Esto es porque está sujeta a vanidad, ¿cierto? A hacerse vana, inútil, ¿cierto? Dicen, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Gloria a Dios. La creación también va a ser liberada de la esclavitud. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos. Amén. O sea, nosotros ya hemos sido liberados, ¿cierto? Pero también la creación va a ser liberada. Gloria a Dios. Entonces va a ser parecido como mencionaba del Edén, ¿cierto? Que un fruto va a poder estar ahí, y va a poder estar todo el tiempo ahí hasta que tú no lo saques, no se va a podrir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. O sea, nosotros ya somos nuevas criaturas, ¿cierto? Esta nueva criatura necesita un cielo nuevo y una tierra nueva también. Gloria a Dios. Amén. Y nuestro cuerpo también tiene que ser redimido. Amén. Este cuerpo que ya no va a estar, no va a tener esa pelea con el pecado, ¿cierto? No va a estar sujeto a las pasiones carnales, porque es un cuerpo completamente redimido. Aleluya. Amén. Eso no significa que ahora no tengamos la victoria, ya la tenemos.
Ya la tenemos. Nosotros somos los encargados de sujetar nuestra carne, ¿cierto? De dominarla. Y si hubiéramos cometido pecado, ya fueron todos pagados, ¿cierto? Y tenemos un abogado que nos representa, que dice, la sangre está ahí y está pagando de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1:18. Vamos a ver unos puntos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la semana pasada fuimos al supermercado y mientras íbamos por los pasillos, de repente mi hijo me empieza a preguntar, el Waltercito, me empieza a preguntar, papá, ¿cuánto valgo yo? Y yo, hijo, eres invaluable, ¿cómo no se te puede poner precio? Entonces como que no me entendía la respuesta. Pero ¿cuánto valgo yo? Dijo, es algo tan grande que no te lo puedo decir, es incalculable, digo yo. ¿Y por qué me preguntas eso, hijo? Entonces parece que había encontrado un papel que decía 30% de descuento. Entonces dice, valga lo que valga, ahora valgo un 30% menos. Y me hizo la tremenda pregunta y me complicó un montón para hacerme chiste. Aleluya. Pero ¿qué dice Dios con respecto a nosotros? Valemos la preciosa sangre de Jesucristo. Ese es nuestro valor. Valemos la sangre de Cristo. Nunca te puedes sentir menospreciado, cualquiera sea la situación que estés viviendo, cualquiera sea lo que esté pasando en tu vida. Tú vales la sangre de Cristo. Lo tengas todo, o tengas el auto último modelo, a la mejor casa, o no tengas nada terrenal. Tú vales la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Ese es nuestro valor, es un valor incalculable. La Biblia dice que nos fuimos redimidos, ¿cierto?, con cosas corruptibles, dice, como oro o plata. El oro o la plata. Si uno tiene oro en el banco, eso no baja de valor. El oro siempre está subiendo de valor. Pero dice, Dios le llama a eso cosas corruptibles, como oro o plata. Amén. Sino que valemos la preciosa sangre de Jesús. Si nosotros juntáramos todo el oro, buscáramos en todas las montañas y sacáramos todo el oro del mundo y todo lo que está en los bancos y todo ese, Señor, te pago por el pecado, no alcanzaría, era imposible. Tenía que ser pagado por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya. Entonces valemos la preciosa sangre. Amén. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿cierto? Porque se hablaba de un tabernáculo que era una carpa que había en el desierto, ¿cierto? Y que ahí se hacían todos los sacrificios, pero este tabernáculo no es terrenal, ¿cierto? No es de esta creación, dice. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces dice, habiendo obtenido eterna redención. O sea, no hay la posibilidad de que tú seas otra vez Satanás te tome y te haga esclavo otra vez. No hay posibilidad de que tú, pequé, otra vez Satanás me va a agarrar y caigo en garras de él. No. Es una eterna redención. Aleluya. Eso es lo que Jesús obtuvo por nosotros. Una eterna, una segura, una estable redención. Gloria a Dios. Y dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? O sea, el que nosotros limpiemos nuestra conciencia de las obras muertas, ¿cierto? Del pecado, de cualquier tontera que es una tontera.
porque nosotros estamos sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales. Esa es nuestra posición, ¿cierto? Entonces es como que yo soy rico, lo tengo todo, y voy a sacar un tarro de basura y voy a comerme la basura del... Eso en el fondo es el pecado, es una tontera, es una estupidez, ¿cierto? No es una meta gloriosa, es como no lo hagas, y es una meta para alcanzar, como quiero hacerlo. No, es una porquería que está en el tarro de la basura, es algo que no sirve para nada. Amén. Entonces esa conciencia de saber que eso no es tan importante, que no es lo máximo como se pintaba, ¿cierto? Por el no lo hagas, ¿cierto? Ahora nos enfocamos, nuestra conciencia no está enfocada en esa obra muerta. Estamos enfocados en servir al Dios vivo. Gloria a Dios. Nos dedicamos a servir a Él, pero libremente. ¿Por qué? Porque el pago ya está hecho. Amén. No hay nada que nosotros podamos agregar a la obra de Cristo. No voy a decir, voy a hacer esto para que Dios me dé esto otro. Ya está todo cancelado. Amén. Y nosotros como hijos, somos hijos y herederos, coherederos con Cristo. Todas las cosas nos pertenecen. Todas las cosas que obtuvo Cristo en la cruz, nosotros la tenemos en Él. Amén. Por eso cuando se presenta a Jesús, como dice, aquí vengo yo para ser como en el libro de Dios. El libro está escrito de mí, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Él se presenta para quitar todo el problema del pecado, ¿cierto? Y en ese instante se convierte en el camino, verdad y vida. Amén. Entonces todos los que entran por medio de ese camino o por la puerta de las ovejas, obtienen esta redención. Obtienen esto. Esto ya está hecho de parte de Dios. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra forma de servirle a Dios? Es contarle a otros de que toda la deuda está pagada. Gloria a Dios. Tú podrías decirle a alguien que eso fue toda la vida malo, fue toda la vida un canalla, fue toda la vida aquí, acá, todo más esto otro, y está en el lecho de muerte, a punto de morir, y decirle que puede confiar en Jesucristo, y en ese instante puede ser salvo. Gloria a Dios, porque toda la deuda está cancelada. Gloria a Dios, aleluya. Esa es nuestra redención. Esa es nuestra redención. Es eterna, es segura, es estable, es basado en la sangre incorruptible de Jesucristo el Señor. Aleluya. Hecha una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. La próxima semana nos toca ver la libertad del pecado. Amén. También tiene relación con esto, porque ya hemos sido liberados, ¿cierto?, de Satanás, ¿cierto? Ya fue hecho el rescate, y ahora como en la práctica caminamos en la libertad del pecado. Amén. Así que están invitados para el próximo miércoles. Amén. Oremos.